Acá estamos en Hablando de Cine. Hoy tenemos como invitado a Juan Bautista Estañaro, director de Fontana, La Frontera Interior. ¿Cómo andás, Juan Bien, Bautista? ¿cómo andás vos? Gracias por visitarnos. No, por favor, un gusto. Bueno, hoy es la van premier esta noche. No, fue ayer. Ayer fue, pensé que era hoy de noche. Claro, ayer. Bueno, y el jueves es el estreno oficial. Exactamente. Bueno, contanos sobre la película. Bueno, es una película que en realidad, primera vez que tengo que contarte cómo nace. Nace de un encuentro entre 4 provincias, muy dispersas geográficamente entre sí, pero unidas por la acción de un personaje histórico. Sí. Que entre 1879 y 1910 atravesó 4 provincias con la acción que tuvo la más notoria, que son Formosa, Chaco, Chubut y San Juan. En el año 2006, los 4 secretarios de Cultura de las provincias descubrieron que había algo en común que los unía y se pusieron de acuerdo con el instituto para producir una película sobre este personaje cuya vida unía a las 4 provincias, que es el mayor Luis Jorge Fontana. Tomada esta decisión, tuvieron charlas con unos cuantos directores, me hablaron en un momento, a mí me lo propusieron, en principio lo tomé con cierto escepticismo, pero al leer lo que me habían dado y los textos que había escrito este personaje, me interesó hacerlo. Claro. Y me prendí en hacer la película, sabiendo las dificultades de producción que tenía, porque trabajar con 4 estructuras administrativas provinciales más el Instituto de Cine era muy complicado. Pero me metí en la historia porque me interesó muchísimo el personaje y además el hecho de 2 motivos más. Uno, que cubre la diversidad geográfica del país, desde el norte hasta el suroeste, y además es una época histórica de la cual no hay mucho registro ni en el cine ni en la literatura. Claro. Una época donde el país todavía tiene zonas a donde el Estado no llegó, como el Gran Chaco, y la Patagonia, que acababa de pasar al ejército de Roca, empujado todo el pueblo originario hacia la cordillera, y era una zona que era apetecida en el caso histórico hubo un intento de colonización con bandera y con tutti di fiocchi, sí, por parte de los colonos galeses, que querían fundar la Nueva Gales del Sur en ese territorio vacío. Sí. Bueno, el personaje que atravesó toda esa distancia de ser la vanguardia del Estado argentino en el Gran Chaco y de ser el primer gobernador de Chubut fue el mayor Luis Jorge Fontana, que tenía además una cuarta aspecto interesante de la historia, y era que es un héroe provincial muy conocido en Formosa, Chaco y Chubut, sí, y acá en Buenos Aires no lo conoce absolutamente nadie. O sea, la misma ignorancia que probablemente tenga vos, que tenía yo, sí, y el 99,9%, salvo los historiadores, bueno, todo eso hizo que me pareciera interesante acometer esta película. Claro, porque tampoco creo que lo vemos en los libros de estudio, Fontana. Yo no recuerdo. No, lo que, bueno, en Buenos Aires, sí en Formosa, sí en Chaco, sí en Chubut. Para ellos sí. Entonces hay una cuestión de desconocimiento de la gran cabeza de Goliat que es Buenos Aires sobre determinadas historias provinciales. Y bueno, aparte, por ejemplo, hay un lago Fontana en Chubut, en la zona de los lagos, o qué sé yo, existe una ciudad Fontana, pero claro, la gente pensará cualquier cosa menos que corresponde a este personaje histórico de la Argentina. Esa es la historia de la producción de la película. Pero ¿y qué trata? ¿Qué es lo que cuenta? ¿Qué es lo que hace Fontana? Bueno, lo que hace Fontana, primero tengo que hablarte del personaje. El personaje es interesante en sí mismo, fue otro, casi te diría, llevando a la cuenta, el quinto elemento que me interesó, era que era naturalista, sí, en una época, digamos, donde Darwin era un hecho reciente y donde había un positivismo filosófico de medir cráneos, alturas y bueno, en esa época Fontana era naturalista originariamente y después fue militar, comenzó por ser una especie de capitán médico e hizo una carrera militar, con lo cual en sí mismo conviven un naturalista cuyo objeto es
estudiar los pueblos, estudiar las personas, la gente, las corrientes, digamos, humanísticas, sí. Y por el otro lado militar. Y yo imaginé que en algún momento debía haber una contradicción, una lucha entre los dos aspectos de su formación. Claro. Y esto es lo que sucedió en realidad. Entonces, bueno, vos me preguntabas qué hizo Fontana. Fontana fue este militar naturalista que en Formosa prácticamente fue uno de los primeros que tomó contacto con los pueblos originarios que vivían, etnias que vivían dentro del Gran Chaco, como los tobas y los mocovíes. Sí. Hay un libro que da el registro de esta primera, digamos, irrupción del hombre blanco dentro del territorio chaqueño que no había sido prácticamente tocado. Sí. Y en el libro que él escribe, donde está escrito desde el tiempo presente de lo mismo que está haciendo, narra, por un lado, los estudios sobre los pueblos originarios, inclusive con vocabulario, estudia las palabras, cómo hablan, cómo mueven, y por otro lado, cuando hay un momento donde se genera conflicto, él actúa como militar, lo cual es una lucha interior de parte de él. Esta es la frontera interior que él tiene que atravesar en cuanto al título. En Formosa recreamos una partida buscando una nave un pequeño barco que se había perdido y había sido atacado por los aborígenes, y además, como consecuencia de ello y de la guerra de Paraguay, necesita fundar una ciudad nueva que no existía muy cerca de la frontera. La Argentina, como producto de la guerra del Paraguay, toma una ciudad que era Puerto, bueno, ahora no me acuerdo el nombre exactamente, pero es lo que hoy se llama Puerto Hayes, Ciudad Hayes. Sí. Esta ciudad, cuando termina la guerra, necesita devolverla cuando ya había argentinos viviendo en esa ciudad. Sí. Esto hace que por razones estratégicas tenga que fundar una ciudad cerca de la frontera, y él funda Formosa. O sea, él es el que funda la ciudad de Formosa. Después es encomendado de atravesar todo el territorio chaqueño, lo que hoy, bueno, es el impenetrable, abrir un camino que vaya desde la costa del Paraná hasta la ciudad de Salta, atravesando el impenetrable. Son 700 kilómetros con una pequeña partida, tiene que meterse, atravesar el monte, abrir una picada de lo que será el camino, sí. Y allí es herido. Y la segunda parte de la película narra ese viaje adentro del monte chaqueño. Es herido y llega prácticamente llevado por los soldados hasta Salta en camilla, porque vos imaginate lo que era en 1880 ser herido en medio del monte chaqueño sin antibióticos. No, claro. Era una herida, era una mutilación. Sí. O morir, o ser ayudado a quitarle la pena, porque en realidad era una infección, era algo irreversible. La tercera etapa recrea, él va como primer gobernador argentino a un territorio patagónico, que es el Chubut. Allí toma contacto con los galeses y organiza una travesía de la Patagonia para llegar a tomar dominio de lo que es el oeste argentino, en la zona de Esquel, Trevelin, en el oeste de Chubut. Y bueno, es la avanzada del Estado argentino, enfrentando en algún sentido a también las apetencias de los chilenos sobre el mismo territorio. Y la cuarta etapa, finalmente, en los últimos días de su vida, en San Juan, donde funda un laboratorio, un observatorio sísmico en San Juan, porque se da cuenta que es una tierra geológicamente inestable. Sí. Y además escribe una especie de repaso de la vida que me sirve a mí para tener el hilo de su pensamiento atravesando toda la historia. Ay, pero qué rica historia, qué linda. Bueno, que es. Tienen 4 etapas donde atraviesa, digamos, 4 geografías muy diferentes. Sí. Y además está siempre aprendiendo a hablar. El lenguaje es un protagonista. Cuando está en contacto en Formosa y en Chaco, porque se encuentra con los pueblos originarios, necesita aprender a hablar, generar un vocabulario
que genere una mínima comunicación. Con los galeses también. Claro. Está siempre como aprendiendo a hablar en un territorio que históricamente era una especie de adolescencia por el país, así, con toda la contradicción y la osquedad de ese momento, donde además no había fronteras establecidas. Entonces, bueno, me interesó recrear ese momento de la historia argentina. Ah, pero es muy linda la historia. Pues el personaje también. El personaje es lindo porque tiene contradicción, tiene fuerza, no es lineal. Claro. Es un militar que duda. Claro, que piensa y que eso es lo bueno. Eso es lo bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó filmarla? Y filmado fue una historia, porque la forma de producción era preproducir, viajar a la provincia, filmar, volver, preproducir la segunda provincia, volver, filmar, volver. Digamos, las primeras 3 fue muy rápido, se hizo en 4 meses más o menos, desde el 21 de septiembre de 2007 hasta la Navidad de ese año. La cuarta etapa me llevó 1 año y medio por problemas administrativos en el Instituto de Cine. O sea que la película en realidad se filmó en un periodo general de 2 años con un vacío muy grande en el medio, que fue 1 año y medio sin poder filmar. Claro, ¿no? Además porque tenías que trasladarte de diferentes provincias y hay que viajar todo el equipo. Es una épica siguiendo los pasos. Sí. Ah, pero es una maravilla la historia. Es una historia terrible, por eso. Pero tardé 5 años en estrenarla, terminarla y todo eso. Claro, la gente piensa que hacer cines ahí en la camarita, poner, no, ahí hay mucho atrás. Sí. Pero todas estas películas que son localistas, no hay que hacerlas en un lugar, se puede hacer una escenografía en casa. Y no, hay que ir a hacerlas en su tratamos de que fuera muy... Y todo exteriores, seguro. Hay muchos exteriores y además participaron los mismos descendientes de los pueblos protagonistas. Ay, qué bueno. En recrear la historia de su comunidad. Los tobas y los mocovíes de las 2 primeras etapas y los colonos, los descendientes de los colonos galeses que están en Gaiman, Trevelin, Esquel, participaron de la recreación de la épica de sus antecesores, de sus abuelos y bisabuelos. O sea, fue una aventura realmente. Sí, la verdad que sí, porque uno a lo mejor no se da cuenta todo lo que lleva ir a filmar al interior del país y demás. Tampoco acá somos Hollywood, ¿no? Nos tenemos que hacer muchas cosas a pulmón en realidad. Sí, la siguiente trataré de que sea, decimos con el productor en broma, que sea dentro de los límites de Palermo Hollywood. Claro, no moverse, no salir, porque ya del barrio. Hubo que filmar, qué sé yo, dentro del monte en Formosa. Hubo una infección generalizada de todo el equipo claro, no había electricidad, la comida, el catering venía desde la mañana y obviamente con mayonesa todo se consumió, terminamos todo en el hospital en Formosa, o sea que ya de por sí la filmación fue, a veces te diría que fue muy divertida, casi justificada. Había que hacer la película de la película. Sí. Bueno, muchas veces pasa. Pasa a veces, que cuentan, ¿no? Bueno, la verdad que está muy buena. Fontana, la frontera interior, pero Fontana es un personaje muy importante de la historia. Y me quedé con esto, ¿no? Que no llegó los libros de historia de Buenos Aires, por lo menos. No, yo no recuerdo. Yo no sé que. Mirá que uno la primaria estudió, la secundaria estudió, la facultad estudió. Hay muy pocos registros sobre el mayor Fontana. Hay algunos libros, de hecho, pero los libros que en general estaban escritos en la década del 30. Claro. Y a mí me tocó, digamos, en mi filmografía, de pronto rescatar del olvido, por ejemplo, a Massa en Casa de Fuego, sobre el tema de Chagas. En este caso, más que del olvido, era del desconocimiento, no se lo conoce. Entonces me parece un atractivo. De hecho, hoy me llamaron desde Esquel, por ejemplo, de una radio, porque un poco las notas que se fueron haciendo generó curiosidad en Chubut mismo, porque había gente que tampoco conocía sobre Fontana, a pesar del lago y de todo eso. Claro, vos pensás que otra cosa, pensás en Cacho Fontana, más o menos. Cacho Fontana. Vestir un lago, para decirte algo. Así es. Uno no piensa bueno, es una de las posibilidades que tiene el cine, ¿no? De enseñarnos cosas. De mostrar las raíces o poder habitar tiempos pretéritos, como desde que vos decís cámara hasta que decís corte, como que estás en otro tiempo. Eso es lo más lindo que tiene el cine. Es una posibilidad. Está lindo. ¿Se va a estrenar en Buenos Aires? Sí. ¿Y en las provincias que filmaste también? En la provincia vamos a hacer todo el recorrido a partir del mes de noviembre. Ah, está bien. Ya, en un par de días.
O sea, va a estar en el Gomón y alguna sala más, ¿te acordás? En el Arteplex y en el Monumental. Ah, linda sala. Tiene una salida chica porque la verdad que es muy difícil estrenar en este tiempo, como se sabe. Hay muchas dificultades para el cine argentino, Sí. y películas donde no esté Darín o no esté Sí. son complicadas. Sí, hay que ponerlo como Sí. dice un director en los títulos, aunque sea, para que vaya. Y Bueno, ayuda. pero tiene algo muy bueno el Gomón, está siempre lleno. Sí, yo creo que se ha convertido en un emblema del cine argentino. Inclusive teníamos la posibilidad de estrenarlo en otra sala más paqueta, Sí. pero la verdad que me pareció bien como un emblema, una señal, Sí. hacerlo en el Gomón. Y además la gente sabe que va y que encuentra cine argentino. El Gomón, el día que va, la hora que va, hay siempre cola en todas las salas. Y a mí me encanta, porque me ponen tan feliz. Es lindo, es lindo. Y Arteplex también tiene buen público. Por eso que hay que apostar a eso, ¿no? Sí, me pareció verlo en un complejo, no está en el complejo. Que lo- No lo anunciaron, no creo, ojalá estuviera, no es que se lo repudia, pero estuve mirando. No, por pero ahora no. es más lindo que el Gomón. El Por Gomón es ahora un no. clásico de todos nosotros. Por ahí la confundiste con La Patria Equivocada, la de Carlos Galettini. Sí, puede ser. Que puede ¿Qué? ir a Argentina acá, que también será este mismo Claro, jueves. que trabaja Juanita Viale, con toda la curiosidad que eso despierta. Pero bueno, No, hay sí. elencos y elencos. En el No, cine no. argentino te permite de pronto que haya películas como El Estudiante, que no tiene actores conocidos, No. y sin embargo la En gente la sala Leopoldo Lugones arrasó. siempre llena. Siempre llena, y también en el Malva, siempre Así llena. es. Sí, pero mirá que las dos abarcan un periodo histórico interesante de la Y Argentina. poco tocado, ese es el Sí. tema. Es decir, en general, por ejemplo, hubo películas este año mismo sobre la independencia, con historias. Es un poco lo que grabamos, decimos, bueno, hay una historia conocida, pero también hay otra historia que no se conoce. Sí. Hacer películas sobre San Martín y Belgrano está bien, pero en algún Sí. sentido uno está tocando una melodía conocida. Pero no es lo único, no se agota No. allí ni terminó la historia allí. Esta especie de zona ciega me parece interesante, Sí. recuperarla. Sí, es bueno aparte que lo conozcamos porque es nuestra historia y tenemos que conocer nuestra historia. Y fíjate que las raíces de los conflictos que nacen allí llegan hasta hoy, cuando vemos, Sí. por decirte algo, un piquete de los CON en la avenida 9 de Julio, Sí. paradojalmente el inicio Claro. está en esa época donde el Estado argentino entra y lo desplaza o los mata directamente, Claro, es decir, claro. una especie de guerra contra pueblos originarios. Problemas, inclusive que hacen a la identidad nacional, tiene que ver con esa época, donde se conforma la nación, que es el espacio común, donde se integran desde el criollo, el aborigen y los colonos, los que Claro. vienen desde Europa. Claro. Y justamente esa época me parece muy rica en ese sentido. Y además filmar lejos de la ciudad, que la historia no se hace Sí. solo en las ciudades, sino en los espacios abiertos. No, aparte porque acabamos de ver que no todo pasa en Capital Federal. Así es. En el interior hay muy lindas historias para contar y bueno, como decimos, Claro, como digo yo, uno absolutamente. estudió historia, leyó mucho de historia, leyó para estudiar, ¿no? Pero digamos que Fontana no lo conocía. Me voy a ir a ver la película y me voy a buscar algún tema, porque realmente Claro. tiene que ver con nuestros próceres, nuestra gente, Las raíces. con lo nuestro, que es lo que tenemos que empezar a respetar y a reconocer. Bueno, te agradezco muchísimo No, por favor. esta visita. A vos. Bueno, estuvimos con Juan Bautista Estañaro, director de Fontana, La Frontera Interior, que se estrena este próximo jueves en el Gomón y otras salas. Continuamos en Hablando de Cine.